con una ciudad con sistema de cuadrículas que no solo contaba con un tranvía, tenía un ambiente ideal, una ciudad pequeña y tranquila, con librerías donde sus ciudadanos realizaban sus tertulias. Hasta llegamos a cambiar los libros por los carros hoy en día. Una ciudad viva con cafés, estilo europeos, el San José de los teatros, donde las personas veían las procesiones desde los balcones. ¿De dónde viene nuestro núcleo en el espacio como seres sociales? El plano hipodámico data de 479 a.C., que son calles en ángulo recto creando manzanas de uso mixto, y es lo que se transmite comúnmente en los centros de diferentes ciudades hasta aquí en Latinoamérica. Desde la época colonial, con la Plaza Mayor como centro y alrededor de esta plaza los edificios más importantes. Entre 1880 a la llegada de 1950, debido al latifundismo de tierras por algunas familias y la expropiación de tierras por personas ricas o extranjeros, expulsaron a algunos campesinos o indígenas y se originó cada vez más el precarismo. La razón de nuestra economía hasta el 1950 viene del café. ¿Han escuchado a sus padres o abuelos decir, todo eso era un cafetal, ahí donde usted está parado también? Bueno, así era. Las principales zonas de producción cafetalera rodeaban a San José, la ciudad capital, y la separaban espacialmente de las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago. Desde el año 1927 al 1950, mediante la economía agroexportadora de café, la población de San José se triplicó y durante esta época, mediante el desarrollo económico, ya se empezaban a multiplicar los carros. Ya existían preocupaciones sobre el crecimiento y el caos que esto estaba generando. ¿Pero quién permitió esto en 1950? Bien, no había nadie que podía restringirlo. Se empezó la misión de descongestionar San José y resolver el problema de vivienda. Se priorizaba la expansión horizontal, proyectos de urbanismo tipo satelital y se asomaba el automóvil como principal método de transporte. Debido a la congestión vehicular, se piensa en el ensanchamiento de la Avenida Segunda a costas de destrucción de patrimonios arquitectónicos, algo muy triste para muchos, el cual cambió la composición cultural y urbana de la San José del pasado. Solo un carril más. Durante el comienzo de la administración José Figueres Ferrer en 1953, que estudió anteriormente en MIT en los Estados Unidos, se empieza a crear el INBU, y se nombra a Eduardo Jenkins con el puesto de director del INBU, el primer urbanista tico graduado con maestría de Harvard. Un poco detallado a la hora de explicar dónde se formaron, pues es una importante parte de la inspiración de ellos, así como la interesante ciudad universitaria en 1950, planificada por diferentes ticos graduados en el extranjero, así como lo realicé en mi video. Esto parece decir que la influencia urbanística americana estuvo muy presente a la hora de ordenar el crecimiento demográfico de San José, pues más adelante sí. No obstante, el señor Eduardo Jenkins revela en una entrevista durante los años 2000 su interés por recuperar el casco central de San José y también menciona que la ciudad no puede ser para el automóvil, algo muy contrario a los principios que rigen en el urbanismo americano, pues no es mentira lo que dice. Hay recursos que datan de los años 70 y aún podemos ver la visión de Jenkins en dotar el carácter de la ciudad, fomentar los espacios destinados al peatón y la escala humana. Pasamos a firmar el Tratado Centroamericano de Integración Económica en 1960. Este tratado impulsó el crecimiento económico e industrial en Costa Rica, atrayendo inversiones. Existía mejor capacidad de ahorro dentro de la clase media, y aún mejor con la creación del sistema de ahorro y préstamo y mutuales patrocinadas por el AID, y la clase media empezó a enriquecerse y tenían una mejor habilidad y preferencia de adquirir casas con mejores acabados que como las entregaba el INBU. A pesar de la creación del INBU y hasta el envío de 49 personas becadas de esta institución a diferentes países del mundo entre 1956 y 1970 para aprender de diferentes temas urbanísticos, el INBU pasa a favorecer agendas políticas, según menciona Jenkins en su entrevista.
El Limbu pasó de su vocación urbanística a concentrarse en temas de construir vivienda por razones de política electoral para conseguir votos. También menciona en la entrevista, además de que se había trabajado en una ley de planificación urbana para el desarrollo del país, pero lamentablemente lo que estaba estipulado en la ley no se cumplía, así como destinar espacios para áreas verdes, pero no se cumplía y la gente hacía lo que quería. Los 70 se le adopta la época de la desplanificación urbana de San José. Además, el Limbu no tenía control directo de los urbanizadores, sino las municipalidades tenían esta función, lo que pudo afectar mucho la planificación urbana de la GAM. Los finales de los 70 aún traían problemas de vivienda, se crean movimientos pro vivienda más fuertes durante los años 80 que logró ciertos avances en términos de acceso a vivienda, y años después fue tomado por los partidos políticos y absorbido por las dinámicas clientelares políticas, o sea, casas por votos. Ya para los 80 la situación urbanística se agravó más debido al interés de políticos en construir viviendas que omitían normativas vigentes sobre urbanización. Esto fue lo preliminar en consolidar el desarrollo de la suburbanización que tenemos hoy en día. La crisis de 1980 fue una crisis que generó diferentes problemas, inseguridad y por ende más soluciones de corto plazo como los urbanismos zonificados y cerrados. Algo interesante es que desde la década de 1980 las empresas inmobiliarias empiezan a utilizar la palabra inseguridad como parte del marketing, y ya en 1980 el Limbu se concentró más en su discurso en la formación de condominios mediante empresas privadas. También en 1980 se estableció la ley del régimen de zonas francas. De las zonas francas estamos muy agradecidos, ya que hoy en día genera empleo a 247,000 personas, pero sin una planificación urbana genera una obligación a las personas en usar el automóvil en zonas apartadas. Ya llegando a los 2000 se sigue sin tener un sistema de urbanismo, sin lineamientos estratégicos, invasiones y construcciones en zonas agrícolas y forestales, y más desvinculación entre el gobierno y los inversionistas privados. Los chicos somos muy sociales y pasionales hasta para andar en carro. No obstante, son nuestros primeros 70 años como sociedad adaptando los carros hasta para ir a comprar pan, borrando una forma de vivir que llevamos desde siglos y estamos viendo los efectos de eso. De cuadrículas llegamos a todos zonificarnos o encerrarnos horizontalmente en urbanizaciones o simplemente en casas sin ningún orden urbano. Pero ¿por qué usamos el carro para todo en las zonas periféricas de la ciudad? Las vías principales de nuestras zonas para salir a trabajar o ir a los supermercados poseen muchos comercios, pero lo que es interesante es que es adaptado para que entren los automóviles. Por ende hay falta de árboles y se prefiere comprometer la seguridad del peatón antes de los carros. Falta de semáforos para el cruce de peatones entre cuadras, algo que disminuye la movilidad entre ambos lados de los comercios para los peatones y por ende la preferencia de todos de andar en automóvil. Por otro lado, observen algo más ameno en las urbanizaciones en las periferias del centro de Madrid. Al igual que en San José, hubo un urbanismo periférico que se esparció fuera del centro, pero lo que caracteriza las vías principales son sus negocios con extensa seguridad para los peatones, que hasta en lugar de parqueos en los McDonald's tienen mesas afuera y además cruces en cada cuadra. Uso de suelo mixto en las periferias del centro. Bien, muchos vivimos en un barrio con máximo una pulpería del chino, pero no con diferentes tipos de negocios, ya sea zapaterías, lavanderías y otro tipo de negocios necesarios que no sean tan ruidosos para que se acoplen bien al barrio y que la gente no tenga necesidad de salir siempre por la vía principal para encontrar uno de estos. Bien, a eso se debe la preferencia del automóvil respecto al diseño del urbanismo que fuimos construyendo año a año. Se va notando el interés poco a poco de los costarricenses en la restauración urbana de San José Centro, las edificaciones y la apreciación de los patrimonios, así como el proyecto RISE San José del TEC para la restauración urbana de San José Centro. También hay proyectos junto a diferentes municipalidades como Mueve, CPS Urbana, UNGL Costa Rica y diferentes creadores de contenido como Apata en Chepe y Transitando.